Bienvenidos niñas y niñas, es una bendición que Dios haya dispuesto que podamos reunirnos una vez más en esta clase de escuela dominical. Estemos todos listos para aprender hoy de la palabra de Dios. Y antes de comenzar, cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestro rostro que vamos a platicar con nuestro Padre Celestial. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites una vez más, un domingo más, Padre, poder a través de este medio, Señor, a través de este canal de YouTube, poder compartir, Señor. Sabemos que tú preparas un mensaje para nuestros corazones, Señor. Sabemos que quieres que aprendamos de la fe, Señor, de cómo creer en ti, cómo podemos estar más cercanos a ti y acercarnos día a día, Padre, a lo que tú quieres que hagamos, Señor, a tu voluntad. Te pedimos que podamos estar conscientes y atentos y que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo, Señor, todo lo que tú quieres que hoy aprendamos. En el nombre de Jesús, te bendecimos y nos alegramos porque tenemos esta clase delante de nosotros. Amén. No quiero comenzar esta clase sin repasar un poquito qué es la fe. Ya sabemos que la fe es creer, y ese creer viene de haber escuchado. Hoy vamos a ver cómo un soldado en específico, un soldado romano, escuchó sobre Jesús y tuvo fe, aunque no conocía a Jesús. Él creyó y obedeció la palabra de Dios, y a través de la fe actuó conforme a este sentimiento, a esta creencia que él tenía, y vamos a ver el resultado maravilloso que tuvo esto en él y en muchas otras personas también. Ya que estamos hablando de la fe, vamos a conocer unos cuantos personajes antes de entrar en nuestra historia principal. Unos personajes que, así como Rahab, que conocimos con el profesor Charlie en la clase pasada, tuvieron mucha fe y Dios los usó de maneras maravillosas. Entre ellos, por ejemplo, tenemos a Abraham, al patriarca de los israelitas. Abraham tiene un ejemplo de fe muy, muy poderoso. Si ustedes recuerdan, Dios le pidió que se fuera a una tierra desconocida donde él no vivía, y Dios le dijo que iba a tener un hijo, y Abraham le creyó, aunque Abraham era una persona muy, muy anciana cuando Dios le dijo esto. Seguido de Abraham tenemos el ejemplo de Isaac, su hijo, que bendijo a sus hijos para el futuro. Aún sin saber lo que iba a pasar, él los bendijo pensando en el futuro. Tuvo fe en eso él. Los padres de Moisés, por ejemplo, son otro ejemplo de fe, porque a pesar del castigo que existía o la orden de matar a todos los bebés, los papás de Moisés lo salvaron, creyendo que lo pusieron en una canasta para salvarlo, creyendo que él iba a poder sobrevivir. Ese fue un gran acto de fe. El mismo Moisés es otro ejemplo de fe, que creyó grandemente en la palabra que Dios le dio, que iba a liberar a los israelitas del pueblo egipcio, y Moisés creyó en la palabra que Dios le había dado, y se esforzó para seguir esos mandatos que Dios le había dado hasta lograrlo. Seguro que ustedes ya conocían la mayoría de todas estas historias, así que hoy van a aprender una nueva historia. Tal vez ya ustedes la han escuchado, pero se trata de un soldado que tuvo fe en Jesús. La historia la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 7, versos del 1 al 10. Antes de comenzar, quiero que veamos unas imágenes y ustedes me digan a qué la relacionan, y vamos a ir viendo para qué se usa cada una de ellas. ¿Ok? ¿Qué es esto que vemos aquí? La primera imagen es sobre unas curitas. Muy bien. ¿Para qué creen que se usan las curitas? Sí, se usan para cubrir heridas. Muy bien. Esta que vemos ahora son vendas. Y las vendas las usamos para inmovilizar cuando tenemos una fractura, por ejemplo. Este otro que vemos aquí es un ungüento. Se usan para evitar infecciones o para curar cuando tenemos heridas muy graves. Los jarabes los usamos cuando estamos con mucha tos. Y las pastillas como la aspirina, por ejemplo, se usan para aliviar el dolor. ¿Ustedes creen que todas estas cosas que vimos sirven? ¿Cómo lo saben? Normalmente sabemos que sirven porque ya la han usado en nosotros mismos, o hemos visto que han servido para sanar a otras personas enfermas que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Realmente es ahí cuando las necesitamos, cuando estamos lastimados o cuando estamos enfermos. Y lo más normal, lo que hacemos usualmente cuando estamos enfermos, llamamos a un médico o vamos a un hospital, tomamos medicamentos, nos quedamos en cama
no vamos a la escuela, oramos y dormimos. Ahora veremos cómo se relaciona lo que hemos estado platicando con la historia de hoy. Así que vamos rápidamente a nuestras Biblias al libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice el versículo 1: Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Aquí se refiere a que Jesús entró al pueblo de Capernaum. Versículo 2 dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Los centuriones o capitanes eran soldados romanos oficiales que tenían a su cargo 100 hombres. Dice el versículo 3: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Si notamos aquí, el centurión era amigo de los judíos. Esto no pasaba muy a menudo. Normalmente los judíos odiaban a los romanos porque prácticamente ellos estaban esclavizados o dominados por el pueblo romano. Pero veamos cómo notamos también que el mismo pueblo, estos judíos, estos ancianos judíos, querían mucho al centurión. Dice el versículo 4: y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto. Versículo 5: porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Las sinagogas son lugares de estudio de la palabra y de adoración a Dios. Son lugares muy, muy especiales para el pueblo judío. Y dice aquí que el centurión les construyó una sinagoga para que ellos encontraran a Dios. Dice el versículo 6: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Versículo 7: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. El centurión pensaba que él no era suficientemente bueno para acercarse a Jesús, por eso le pidió a los ancianos que hablaran con él y le pidieran este favor. Cuando Jesús estaba de camino a hacerle el favor, él dijo que ni siquiera era digno de que el mismo Jesús entrara a su casa. El centurión no se sentía suficientemente bueno para que Jesús pudiera entrar a su casa y a sanar a su siervo. Veamos el versículo 8, dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. El centurión estaba diciendo que él estaba acostumbrado a dar órdenes y que se cumpliesen. Como él estaba a cargo de 100 hombres, estos hombres hacían todo lo que su oficial al mando les decía. Significa también que el mismo centurión sabía que Jesús es Señor y que dando una orden Jesús podía lograr que las cosas sucedieran. Veamos qué dice el versículo 9 para ir terminando la historia. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 10: y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Para que veamos cuán maravillosa y poderosa es esta palabra que acabamos de leer, tenemos que entender que el centurión nunca había visto a Jesús. El centurión había escuchado de Jesús. Y a pesar de esto, él sabía que ni siquiera Jesús tenía que estar en el mismo cuarto de su siervo que estaba enfermo para que Jesús diera la orden y el siervo sanara. Por eso le dijo a Jesús que no hacía falta que Jesús llegara hasta su casa, que solo diera la orden y su siervo iba a ser sano. ¿No creen ustedes que algo muy parecido nos pasa a nosotros hoy en día? Ninguno de nosotros ha visto a Jesús. Nosotros solo hemos oído de él. Hemos escuchado el testimonio de los hombres que sí le conocieron. Desde los apóstoles hasta nosotros, hemos solo escuchado de Jesús. Hemos escuchado las cosas maravillosas que él ha hecho. Y de lo mismo que nos pasó con el centurión, tenemos que saber que Jesús, aunque no esté con nosotros, Jesús puede lograr las cosas que nosotros le pidamos, cosas como traer sanidad a gente que está enferma. Y es algo muy maravilloso que hoy podemos poner en práctica, porque alrededor de nosotros vemos todo el tiempo que hay personas enfermas. Incluso estamos en medio de una pandemia, significa que tenemos enfermedad por todas partes, una enfermedad que nos está
que nos puede infectar a todos, y todos conocemos a más de un familiar que puede estar enfermo de COVID, por ejemplo, pero también hemos visto en nuestra propia congregación que hemos tenido hermanos que han estado enfermos y hemos orado por ellos, hemos tenido fe, hemos pedido al Señor Jesús que les sane. ¿Y qué creen ustedes que ha pasado? Estos hermanos, milagrosamente, Dios ha obrado en sus vidas y han sanado. Para aplicar esto, vamos a terminar, vamos a completar nuestra clase leyendo un poquito más de la palabra de Dios. Quiero que vayamos al libro de Santiago, en el capítulo 5, los versos 14 al 16. Abran su Biblia, chicos. ¿Estamos listos ya? Les repito, vamos a leer Santiago 5, versos del 14 al 16. Dice el versículo 14: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Continuamos en el versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Verso 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a repetir el versículo 15. Vamos a repetirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ese es nuestro verso para memorizar hoy, niños. Santiago 5:15. Está muy fácil, se lo repito. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Como les dije hace un momento, todos tenemos familiares o conocidos o hermanos de la iglesia que están enfermos. Y Santiago nos da unos pasos muy claros y muy sencillos para que todos podamos poner nuestro granito de arena y que el Señor obre para sanar a estas personas. Dice Santiago primero pregunta que si tenemos enfermos. Después dice que llamemos a los ancianos de la iglesia, o sea, las personas que han estado en autoridad. Es como hacemos en nuestra congregación. Nos ponemos todos de acuerdo y comenzamos a orar por esta persona. Pero dice algo muy importante el versículo 15, y dice: la oración de fe salvará al enfermo. Quiere decir que cuando nosotros oremos tenemos que creer que Jesús puede sanar, que Jesús puede salvar al enfermo. Dice: la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y qué dice que va a pasar? Cuando nosotros con fe oramos por ese enfermo, dice que el Señor lo levantará. Créanme, niños, que orar por un hermano o recibir un mensaje diciendo que alguien está orando por nosotros cuando estamos en momentos de enfermedad es algo muy hermoso. Porque además de saber que alguien está pidiendo a Dios por nuestra vida, por nuestra restauración de salud, y esto lo digo como un testimonio, a mí me pasó, yo estuve en un hospital después de haber tenido COVID, y yo recibí muchos mensajes de muchas personas queridas, muy cercanas, de amigos o de compañeros de trabajo, que decían que estaban orando por mí, por mi salud, y eso me hizo sentir muy bien, saber que había personas intercediendo. Interceder quiere decir que estamos relacionándonos con Dios, estamos platicando con Dios para pedir para la salud de esa persona. Entonces, saber que una persona está intercediendo por la salud de uno es algo muy hermoso. Recibir esos mensajes lo conforta a uno, además de todo el poder que Dios concentra en uno para que uno recupere la salud. Es algo muy lindo. Entonces, en adelante quiero que todos, no importa la edad que tengamos, Dios nos escucha, Dios sabe las intenciones de nuestro corazón, sabe cuándo tenemos fe, cuando oramos creyendo en que Dios puede hacer el milagro de sanidad. Así que los invito que cuando tengan un amigo, una persona cercana, un familiar que tengan necesidad, ustedes platiquen con Dios, se acerquen a Él y le digan a Dios que obre. Así como el centurión tuvo esa fe sin haber visto a Jesús, como nosotros no lo hemos visto, sin conocerlo directamente, cara a cara, sabiendo que Jesús está allá en el cielo, desde allá, no tiene que estar aquí en el mismo cuarto con nosotros o con el enfermo. Jesús puede hacer como hizo con el siervo, el centurión, puede sanarnos con solo decir que eso debe suceder, que la persona debe sanar. Así que, niños, como les dije, fue una clase muy bonita, con un aprendizaje muy hermoso que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Así que los invito, tengamos fe, creamos y oremos al Señor. Oremos como vamos a hacer nosotros ahorita para cerrar nuestra clase.
Y les invito también a que envíen su participación del video, envíen sus grabaciones, por favor, envíenlas todas, nos gusta mucho y nos alegramos todos cuando participan y cuando envían sus videos, así que por favor no dejen de hacerlo. Ahora vamos a cerrar nuestros ojos nuevamente para darle gracias al Señor por esta clase y para que ayude también a sanar a los enfermos que tenemos a nuestro alrededor. Oremos. Amantísimo Dios, muchas gracias, Padre, por esta palabra hermosa que trajiste a nosotros, Señor, porque has dejado un mensaje para que nosotros crezcamos y crezcamos como congregación, como hermanos, como siervos tuyos, Señor, para que con fe podamos creer y pedirte a ti, Señor amado, por esas personas enfermas. Lo hacemos en este tiempo, Padre, de oración, lo hacemos entre los niños y nosotros como maestros, para pedirte, Padre, que visites a las personas que están enfermas en los hospitales, visites a nuestros familiares, a nuestros hermanos en las iglesias, a nuestros compañeros de escuela o de trabajo, Señor, que si están enfermos, Padre, tú les visites con salud, Padre, tú conoces cada uno de los nombres de las personas que necesitan, Señor, ese milagro de salud, Padre, y te pedimos que a través del poder de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú obres, Padre, maravillosamente y podamos estar pronto alegres, gozándonos, Padre, de las cosas maravillosas que tú haces en nosotros. Gracias porque en este día pudimos conocer más de ti y porque sabemos que día a día tú quieres que nosotros crezcamos en fe, quieres que nos relacionemos contigo y sabemos que tu Espíritu Santo también está con nosotros para hacer eso, Señor. Te bendecimos y en nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Niños, les agradezco por ese tiempo que participaron en la clase. Les esperamos ver en la próxima lección. Participen siempre y estamos en contacto, niños. Hasta pronto.